Muy amables. Gracias. Me tengo que ir a otro sector del estudio porque está allí Lucía Isikoff. Ya tengo invitados, está la doctora Graciana Peñafort, muchas gracias por estar aquí. Está Mercedes Marcó del Pont también para hablar de economía, pero Lucía Isikoff, ¿tiene despidos? Sí, bueno, ayer ¿Más? hablábamos justamente de esta obsesión de Macri por achicar el Estado y por los despidos en el sector público. Bueno, ¿Obsesión del presidente o del Fondo Monetario Internacional? ¿O de los dos? De los no dos, sé. tal vez, en un mutuo acuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar de una decepción de la Rosada, que fue este fracaso del plan de los retiros voluntarios. No se fue mucha gente del Estado. Claro, viste que ayer lo nombrábamos. Decíamos que, bueno, que Macri, para achicar el Estado, además de los despidos, promovía este decreto, el 632, para frizar los ingresos en el Estado, y que el plan de modernización también incluía promover las jubilaciones anticipadas, los despidos por ausencias y no renovar contratos. Tenemos un datito más, que ahí vamos a ver los números. Esto se hizo en todos los poderes del Estado. Claro, se mandaba, esta era como la orden de modernización de Andrés Ibarra, el ministro, hacia los ministerios y los organismos públicos. Bueno, y vamos a pasar a una info más, así vemos el número. Ahí está, Ahí está. La meta con el plan de retiros voluntarios del gobierno, que se implementa en abril hasta julio, ahora lo prorrogaron para algunos sectores, era eliminar 5.000 puestos de la planta permanente. La realidad es que solo se recibieron 1.824 solicitudes, lo cual el gobierno... No se llegó a la meta. No se llegó a la meta. Bueno, así está la situación. Enseguida te cuento a qué otras metas no estamos llegando, que va a generar... Ya están hablando del perdón, de un waiver, viste que esas palabras extrañas, pero... y un perdón. Claro, bueno, y lo que se dice en el gobierno también es que, bueno, se lanzó en un momento en el que el mercado laboral está complicado y mucha gente no quiere dejar sus puestos de trabajo en el Estado. Nadie quiere perder digamos, el trabajo. Por más que los incentiven y les hagan una propuesta que creen jugosa, los empleados públicos no quieren dejar su trabajo. Y además tenemos que hablar de la reforma laboral, porque vos sabés que se está trabajando en el Ministerio de Trabajo, se la está escribiendo, porque el gobierno nacional va a insistir con esto, Adrián. Así es, Rosario. Mira, hace unos días nomás apareció en la página del Fondo Monetario, bueno, allí se pedía una reforma estructural de la economía y entre otras cosas se pedía la reforma laboral, ¿no? Sí. No es casual que unos días más tarde el gobierno convocó a empresarios y a trabajadores. ¿Para qué? Bueno, para cuidar el empleo, es decir, hubo un documento de 7, 8 puntos donde eran bastante vagos los puntos que allí se decían, excepto el punto 2, que hablaba de las normativas laborales, digamos, y que iban a estar dadas por algunos ministerios del Estado. ¿Qué quiere decir las normativas laborales? Bueno, obviamente esto es reforma laboral, flexibilización, que el gobierno estaba tratando de hacerlo un poco más llevadero, un poco más consensuado. Para eso había convocado a empresarios, a sindicatos, que ambos desistieron del comité, pero vos fíjate que algunas de las cosas que allí se plantean es despidos por dificultades empresarias, ¿no? En realidad... o sea, a ver si entiendo, una empresa dice, tengo dificultades, está habilitada para despedir. Tengo dificultades, te despido y listo. Después también tienen limitaciones a las indemnizaciones, con lo cual primero te despiden y después te limitan el pago de la indemnización. Contratos a corto plazo, esto vos sabés que esto lo copiaron mucho también de Brasil. En Brasil se están haciendo contratos por 8 días al mes. ¿8 días? 8 días al mes es lo que están trabajando muchos trabajadores brasileños. Bueno, de alguna manera quieren traer esa misma reforma acá. La otra vez dijimos que desde que se aplicó la reforma en Brasil, el desempleo creció al 13 y pico %. Así es. Negociación empresarios-trabajadores, es decir, quieren una Argentina sin sindicatos, ¿no? Es decir, Argentina tiene un gran porcentaje, una gran tasa de sindicalización, y la otra es salarios por productividad. El problema es que la productividad es producir en la misma cantidad de tiempo más unidades. Ahora, ¿para qué alguien puede querer producir más unidades si no hay a quien vendérselas, ¿no? Pero esto es lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional a través del gobierno, que quiere de alguna manera suavizar lo que sería esta reforma. Muchísimas gracias, Adrián. Tenemos datos entonces de la reforma laboral. Me voy, como les anticipé, a hablar con la doctora Graciana Peñafort, que nos acompaña. Doctora, muchas gracias por venir. No, Buenas por noches. favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es un programa hoy, mire, no sé cómo hacerlo Sí, un ratito, porque venimos de palo y palo, palo y palo. Sí, palo y sí, palo. veo. Bueno, pero entre otras cosas, además de lo duro que pasó en la Ciudad de La Plata. No, un espanto. Yo, la verdad es que mientras trabajaba iba viendo las imágenes, era
tremendo. La verdad que era tremendo, ¿no? Bueno, además de repudiarlo, la represión, y hemos dado todas las campanas, lo que dice el gobierno, lo que dicen los trabajadores, tenemos una Sí, movilización... pero hay un tema de campana que no tiene, o sea, hay un tema que no es campana. La seguridad del Estado agredió a los trabajadores. No, eso está claro. Nosotros No, digo, en quisimos eso de no hay todas dos maneras campanas. explicar cuál es el argumento del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, como- El punto es que en el Congreso Nacional tenemos una convocatoria, se ha llamado 21A, Sí. en donde están solicitando el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Allí escuchamos a algunas personas, yo intenté dialogar, es difícil porque a veces no se entiende, no se permite la reflexión, digo, y entender la argumentación de lo que corresponde al Estado de Derecho en una sociedad democrática. Entonces, cuando no respetamos, yo le decía a una de las señoras, el Código de Procedimientos para todos, no sirve el modo en que se hace, porque no estamos hablando de justicia. Pero la gente dice, hay que devolver la plata ya, nos chorearon, nos robaron. Sí, la gente tiene una emoción respecto a lo que es presentado a la opinión pública como hecho de corrupción, que no tiene nada que ver con las leyes y que además claramente está siendo desconocida, inclusive por el Poder Judicial. Hay un principio que es básico, que estuvo mal el desafuero de Julio de Víos, esto sin señalar si es culpable o inocente, porque el desafuero es una medida que presupone que hay una sentencia en contra del legislador desaforado. No es el caso. Vulneran el principio de inocencia. Y con Cristina pasa lo mismo. A ver, lo que intentan es que el Congreso haga un juicio político sobre la responsabilidad de Cristina que todavía no ha sido determinada judicialmente. Y la verdad es que esta es una reflexión mía. Me parece que con jueces como Bonadío la determinación de la responsabilidad política de Cristina es cuanto menos una ilusión, porque es indudable que hay un proceso orientado por determinados sectores del Poder Judicial tendientes a demonizar al kirchnerismo en general y a Cristina Fernández de Kirchner en particular. Y yo creo que no es ocioso que esta suerte de acrecentamiento de la persecución judicial ocurre en un momento en que los indicadores del gobierno pasaron de malos a lamentables. Yo siempre digo lo mismo, en algún momento van a tener que entender que las facturas de las tarifas no se pagan con autos de procesamiento, que el supermercado no se paga con preventivas. Es decir, me parece que el gobierno está tratando de generar una enorme espectacularidad sobre el juzgamiento de la política para desviar la atención de los problemas reales que la política debería resolver. Ahora, doctora, ¿usted no cree nada de lo que está pasando en esta causa de los Cuaderno Gate? A ver, yo soy abogada, mi función no es creer, yo no soy la dueña de la verdad. Mi función es ver si hay prueba o no hay prueba. Y yo veo esta causa y veo que es una causa que está amañada. O sea, veo que el juez hizo forum shopping. Veo que... Expliquemos qué fue un shopping, porque la gente no entiende mucho. El juez debería haber mandado a sorteo la causa de los cuadernos. Exacto. Y en lugar de hacer un sorteo, que es lo que ordena la ley, decidió quedárselo para investigar. Lo cual, lo más chistoso de esto es que Bonadío... El fiscal y el juez, ¿no? Claro, Bonadío, que es el juez, hizo forum shopping a sí mismo. Porque en la primera denuncia que hizo la mujer de Centeno, ¿qué es lo que dijo Bonadío? No, yo no tengo nada que ver con esta causa y la mandó a sorteo. Claro. Es el primer juez que se hizo forum shopping a sí mismo. Esa no le interesaba mucho. No, por lo visto que no. Y después, digo, empezamos con los cuadernos y después nos enteramos que los cuadernos no existían. Yo lo que quiero decir, nosotros tenemos personas detenidas en base a fotocopias. Es decir, esto no es... Hay indicios, ¿no? Claro, y la prueba, o sea, nunca podés... Eso no es prueba, es indicio. Pero además tenemos personas detenidas con un criterio desigual, que implica una lisa y llana extorsión. Porque hay empresarios que están detenidos y otros empresarios que no están detenidos porque... Bueno, hoy intentamos explicarlo, yo a veces le pongo un poquito de humor a esto para tratar de comprender. Yo digo, va un empresario y dice la y se va a la casa. Va otro y dice le y se queda. No se sabe bien por qué. No, es sencillo. Los que dicen la están imputando al kirchnerismo, a Cristina Fernández de Kirchner, y los que dicen le o no están arrepintiéndose o no están señalando. Pero en algún punto, a ver, hay que entender esto, todos son empresarios, todos están imputados por la misma causa, con lo cual no habría motivo para diferenciar donde la ley no distingue. Con lo cual, o deberían estar todos los que son empresarios presos, o todos los que son empresarios atravesando el proceso, sujetos a restricciones de no salir del país, digamos, ese tipo de cuestiones. La única excepción, que es lo que a mí me parece más extraño, los únicos que yo no creo en las preventivas, pero más allá, aquel que se haya fugado.
pero o que no... Pero además estamos hablando, yo intentaba explicar a la señora, estamos hablando de todas personas que están sujetas a derecho, No, se han pero además presentado que cada vez que se las ha que convocado. tiene su centro de vida acá, es decir... Y además no han tenido fueros todo el tiempo. No, pero Porque- no, ni siquiera es un tema de fuero, porque los fueros es una protección específica a la representación política. Claro, de una pero además se ciudadanía. puede seguir investigando, que es lo que le Se explicaba puede- la a ver, señora. se puede absolutamente seguir investigando. A mí me parece que es una maniobra extorsiva por parte de Bonadío y me parece que está tiñendo de ilegitimidad. Voy a decir lo más triste, es decir, cualquier investigación que se haga en base a esta prueba obtenida tan mal está destinada necesariamente a ser eternamente discutida en cuanto a las nulidades. Con lo cual, en lugar de buscar investigar Pero la quizás con esto se llega a 2019 largo. Sí, bueno, pero a ver, el país es más largo que el 2019 y el futuro es más largo que el 2019 y a mí me parece que ahí hay que tener claro que la espectacularidad de esto está conspirando contra la efectividad. Porque aparte es muy difícil, yo me hago cargo de lo que voy a decir, es muy difícil creer que jueces y fiscales que violan la ley van a ser efectivos combatientes en contra de la corrupción. El primer requisito o uno de los primeros requisitos de una democracia es jueces y fiscales que le den seguridad a los ciudadanos. Garantías. Garantías. Ayer hablábamos sobre mira, esto es tremendo. El hecho que para evitar apartar a Bonadío, la Cámara de Apelaciones haya dicho que la causa debe considerarse respecto a Parrilli, que aparece ahora en la causa, iniciada en el 2014, implica esto que es tan tremendo como lo anterior, que los que adhirieron al blanqueo también van a tener que ser considerados, que cuando en el 2014 ya tenían esta causa en curso, con lo cual su blanqueo es condicional y como los arrepentidos van a ser procesados, porque el arrepentido no se exime de la pena, lo único que obtiene es que les reduzcan la pena. Así es. Van a ser procesados, los blanqueos se van a caer. Los blanqueos se van a caer y además se los va a Pero- investigar por evasión fiscal y lavado de activos. yo Por eso, entiendo. pero, a ver, el derecho es un sistema de engranaje. Si vos agarrás a martillazos un engranaje, es lógico que otra parte de la máquina deje de funcionar. Lo que están haciendo es eso, están rompiendo engranajes del esquema jurídico, entonces tenemos un país sin ley. Néstor. Usted planteaba, doctora, cuestionamientos que tienen que ver con la forma en que arrancó la causa y con cómo se manejó. Cuando uno habla con Comodoro Pi, con algunos juristas, coinciden todos en que es muy cuestionable. Ahora, ustedes plantearon, junto con otros abogados, la objeción para que Bonadío sea corrido de esta historia. Esto fue rechazado por el juez y lo tiene que resolver ahora la Cámara Federal y eventualmente la Cámara de Casación. En el medio de ese proceso aparece el juez Claudio Bonadío cenando con el presidente de la Corte y tomándose una foto. ¿Qué juez se va a animar a correr a Bonadío de esta investigación? A ver, yo comparto claramente que primero, a ver, voy a ir en orden. Lo que hizo Lorenzetti al reunirse con Bonadío automáticamente da pie a cualquier abogado que llegue a la Corte a recusarlo, porque fue público que le prestó su apoyo y su manifestación a cómo seguía este proceso, con lo cual aplica inmediatamente el artículo 55 del Código Procesal Penal y va a ser recusado. No me cabe duda, yo no soy abogada en esta causa. No. Yo, de hecho, puedo opinar porque la veo un poco más de afuera, no se me está jugando nada. ¿Va a ser, discúlpeme, va a ser recusado Lorenzetti? No le quepa duda. Ajá. Por después lo que hizo, no le quepa duda. Es fuerte, el presidente de la Corte. Claro. ¿Algún Estaba abogado lo va a por decir recusar? eso. Porque los ¿Y abogados... qué significa recusar al presidente de la solicitar Corte? que se aparte y que no se puede expedir. Sí, es decir, usted en este caso no se puede meter. Lo que está diciendo es que en la causa más importante, la que puede llevar presa a la expresidenta de la Nación, el presidente de la Corte no va a poder intervenir. No va, mira, hay coberturas públicas de que estuvo una reunión con el juez discutido y el presidente de la Corte, en el cual el presidente de la Corte le manifestó su apoyo. En pocas palabras, se expidió públicamente sobre el resultado del proceso. Con lo cual es una causal típica, o sea, está en el Código Procesal Penal. Así que yo diría que cualquier abogado que llegue a la Corte, y los primeros que van a llegar a la Corte son los abogados que están pidiendo el apartamiento de Bonadío, porque son las causas que son los incidentes de recusación que ya se están resolviendo. No me cabe duda que van a solicitar la recusación de Lorenzetti. Es más, yo a veces me pregunto si Lorenzetti no lo hizo adrede. A ver, Ajá. Yo tengo el principio de que a veces a los jueces... porque no quiero opinar sobre esto. Exactamente. A ver, Lorenzetti no es... Si hay algo que el presidente de la Corte no es Es tonto. Es un buen político. Y es un buen político.
Entonces yo imagino, hago esta construcción mental. Hoy una parte de la sociedad y sobre todo una parte del poder está pidiendo penas duras contra Cristina. Entonces Lorenzetti no se quiere pelear con ellos. Entonces no va a decir nada. Pero también sabe que el deterioro económico y social del país puede hacer que cambie el viento de la política. Entonces hizo este guiño, absurdo, y con esto se gana que los recusen. Entonces, si llegaran las recusaciones a fin de año, habiendo cambiado, él no va a poder expedirse. Yo creo que en algunos lugares no hay errores. Ahora, ¿esa foto le garantiza al juez Bonadío que él va a seguir por lo pronto en el corto tiempo al frente de la causa? No imagino a un juez de Cámara que pueda decirle, vea, usted hizo todo mal, córrase, mande la causa a sorteo y que venga otro. Sobre todo porque tiene el aval del presidente de la Corte. A ver, yo no sé, no puedo, es difícil en estas épocas. Si me preguntás hace 5 años, yo podía decirte cómo resolvían las cámaras. Lo que pasa es que nada de lo que estudiamos, nada de lo que aprendimos, nada de lo que hicimos, hoy vale porque es muy mutable, son muy mutables los criterios del Poder Judicial. Lo que sí diría es que yo no sé, esto me es una pregunta, yo no sé de qué se van a disfrazar en la Cámara de Casación, porque la recusación ya está en casación. El 15 de agosto se rechazó la primera recusación, que era la que había presentado Parrilli. ¿De qué se van a disfrazar y de cómo van a torcer el criterio? No sé cómo van a hacer para confirmarlo. O sea, los señores que firmen eso, que tal vez lo firmen, son señores que saben que están prevaricando. Pero no queda ningún recoveco de la justicia donde lo que marca la ley se lleve a la práctica. No, porque este gobierno es un gobierno que interviene fuertemente en el Poder Judicial. Entonces, cuando algún juez aplica una institución que es la que corresponde, lo presiona vía el Consejo de la Magistratura. Digo, no solo en materia penal, pasó en los juicios laborales, pasó con... va apretando, ahora salió denunciado que están apretando en el sentido de poniéndole mucha presión a la jueza que tiene que resolver sobre la emergencia tarifaria, para que resuelva en contra de la representación. El problema es que, sí, las normas, el derecho siempre da opciones, pero los jueces... Ahora, me abruma, ¿no? Porque estamos hablando que están todos apretados. Todos van y dicen, no ahí apretó a mí apretó el otro me acogotó. ¿Qué validez tiene todo eso? Ninguna, pero es como así, mirá, en la dictadura pasaba algo similar, había mucha gente que estaba presa ilegalmente. No digo quienes estaban detenidos secuestrados, no estoy hablando de los desaparecidos. Hablo de los que estaban detenidos, y también pasaba eso, y después cuando vuelve la democracia, es parte de la reestructuración que tiene que hacer Alfonsín, es precisamente encargarse de ordenar estas cosas que la cosa más absurda, dentro de la dictadura había pasado con el Poder Judicial. Y lo que va a pasar ahora es lo mismo, pero el problema son las vidas y las angustias y el espanto de lo que implica este periodo. A mí, yo te voy a decir una cosa, yo soy abogada, yo a veces me siento muy impotente porque, y acá me acuerdo de algo muy tremendo, una anécdota, yo soy la abogada de Héctor Timerman, y Héctor siempre cuenta que cuando su papá Jacobo estaba detenido, el abogado era uno de los mejores constitucionalistas que tuvo la Argentina, que se llamaba Genaro Carrió. Y Genaro iba y le mostraba a un muy joven Héctor Timerman los escritos que iba a presentar por su papá. Y Héctor le decía, como dice bien a los 20 años, dice, pero don Genaro, ¿por qué sigue escribiendo esto si igual nadie los lee? Y Genaro Carrió, que ya era un sabio, decía, ¿sabes lo que pasa, Héctor? Es cierto, nadie los lee, pero en algún momento va a hablar la justicia y alguien los va a leer. Así que hay que escribirlos igual. Entonces, bueno, hay que escribir entonces. Claro, yo hay que escribir igual. No es un buen momento para practicar la abogacía, pero hay que practicarla igual porque la práctica responsable de la abogacía de hoy va a ser la base de la posibilidad de rectificar los garrafales errores y no tan errores, las actividades claramente violatorias de las garantías constitucionales del Poder Judicial de hoy. Y hay que denunciarlo hoy porque la denuncia post facto tiene menos efecto. Hay que decirlo hoy. Bueno, este juez no podía intervenir porque en algún momento va a haber que ordenar eso y determinar qué es el forum shopping. Es así. Doctora Peñafort, ha sido muy amable. No, por favor. Muchísimas gracias.